San Juan capítulo 9, por favor, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. John chapter 9. San Juan capítulo 9, versículo 1, dice así en el nombre del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Oremos. Padre, gracias, Señor, que usted nos da la revelación de su palabra y que usted nos bendice, Dios mío, con la sanidad divina. Dios, hoy en este tiempo, Señor, en esta temporada invernal que necesitamos, Señor, de esa sanidad, hoy venimos delante de usted agradecidos por esta palabra que tiene para nosotros, Señor, y le pedimos que en el poder del Espíritu Santo seamos bendecidos y que su palabra, Señor, traiga el fruto al 100 por uno nuestro corazón en este día, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Por favor, tomen su lugar. Le preguntaron los discípulos a Jesús: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sabe usted que hay una interrogante en muchas personas del mundo, de nuestra sociedad, cuando ven a un enfermo? Cuando alguien se enferma, gente piensa mal instruida y dice: por ser pecador está padeciendo o está enfermo de tal o cual cosa. Pero vamos a aprender hoy, aunque algunas enfermedades son consecuencias, pero Jesús nos dice que al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos, instruidos o bajo la doctrina que tenían antes, pensaban que la enfermedad de una persona era causa del pecado de la misma o causa de sus padres. Tenían esa mala o equivocada doctrina porque vieron a aquel hombre ciego. Entonces se preguntaban: bueno, ¿quién es el que pecó? ¿Qué cosa habrá hecho este hombre para haber nacido ciego? ¿O qué hicieron sus padres para que esta persona haya nacido ciega? Pero la respuesta de Jesús es la siguiente. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Sabemos nosotros, de acuerdo a San Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino a robar, vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida en abundancia. Jesucristo vino a liberarnos, a salvarnos, a traer la sanidad cuando hay alguna situación, algún problema. Y hay situaciones donde, claro, pasamos enfermedades, pasamos situaciones, pero el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el que murió en la cruz, vino para darnos la solución, para sanarnos. Aquellas personas, discípulos del Señor, aún en la equivocada doctrina, pensaban que a causa del pecado venía toda la enfermedad. Y en realidad, sí, a causa del pecado existe lo que existe: enfermedades, perversidad y todo eso. Pero no necesariamente porque una persona está enferma es por tal o cual pecado que cometió. No es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué estás tú aquí hoy y yo aquí? Para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros y a través de nosotros, para bendecir a otros con la palabra de Dios. Podemos ver gente que está enferma, pero Jesús dijo, de acuerdo a su palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados.
No juzguéis. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos una situación de enfermedad? Extender la mano, extenderle la palabra de Dios y orar por aquella persona que está en necesidad, que está en enfermedad. Y no como ciertas equivocadas doctrinas que le dan la espalda a aquel que está enfermo, a aquel que está viviendo en tal o cual pecado y no quiere acercarse a él. Nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, más que todo es llevarles la palabra de Dios, es llevarles la salvación, es llevarles la sanidad. Jesús, vamos a ver el desenlace. Jesús no se apartó o no rechazó a este hombre. Más bien, en aquel tiempo los líderes religiosos se sentían contaminados si se acercaban a una persona que estaba enferma, a una persona de esta que padecía una situación como tal, como el hombre que estaba ciego de nacimiento. Pero Jesús nos enseñó todo lo contrario. Dice el versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Para nosotros el día es mientras la gracia de Dios esté con nosotros. Mientras Jesucristo no venga por su pueblo, mientras Jesús no venga por su iglesia, para nosotros es día de trabajo, es día de predicar, es día de llevar la palabra de Dios. Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Para Jesús su día iban a ser unos cuantos años de ministerio. No estaba hablando del día físico de 24 horas que podemos ver, o las 12 horas que podemos ver de luz y las otras 12 de oscuridad. Estaba hablando del tiempo mientras Él estuviera aquí, tenía que estar trabajando, haciendo la obra de Dios. Para nosotros el día dura mientras estemos en esta tierra, o mientras Jesucristo no venga por su iglesia. Es nuestro día de hacer la obra del que me envió, la obra del que te envió a ti. ¿Cuándo te envió? El día que recibiste a Jesús como Señor y Salvador en tu corazón. Ese día fuiste enviado, ese día fuiste comisionado a llevar un gran compromiso, a un gran mandamiento, a la gran comisión, para que creciera una gran iglesia. Fuimos comisionados, a llevar el evangelio para que creciera una gran iglesia de Jesucristo, del Hijo de Dios. Cuando hoy, en nuestros días, hoy en nuestro tiempo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Desafortunadamente, en algunas partes del mundo ha llegado la noche. Para muchos cristianos no pueden hablar la palabra de Dios con la libertad que hoy usted y yo tenemos aquí. Versículo 5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús ya no está en el mundo. Jesucristo físicamente ya no es la luz del mundo. ¿Me entiende? Porque Él ya no está presente físicamente, pero está presente en tu corazón y en el mío. Jesucristo, a través de ti y a través de mí, sigue siendo la luz de este mundo. Ya no está su cuerpo físico, pero ahora espiritualmente vive en tu corazón y vive en mi corazón. San Juan capítulo 1, versículo 12, sin dejar el lugar donde estamos, por favor. San Juan capítulo 1, versículo 12, dice la escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El día que le recibiste en tu corazón, fuiste hecho hijo de Dios. Ese día Él vino a vivir, a morar en tu corazón, y desde ese día en adelante tú eres luz de este mundo. Dile al que está a tu lado: Jesucristo en mí es la luz de este mundo. Por eso es necesario que usted y yo tengamos cuidado de nuestras acciones,
Tengamos cuidado de nuestros hechos, de nuestro testimonio, porque de acuerdo a nuestro testimonio somos luz, reflejamos la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio, o reflejamos tinieblas a través de nuestra vida, reflejamos tinieblas a través de nuestro diario vivir. Jesús dijo que mientras Él estuviera en el mundo, Él era la luz del mundo, pero el Señor Jesús partió y te dejó a ti y a mí encargados como la luz, o para que reflejemos luz en este mundo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo puede ser luz usted o yo hoy? Con nuestro vivir, con nuestro comportamiento, alumbramos a otros que quieren seguir el camino de luz verdadera. O somos tinieblas, y en lugar de seguir un buen ejemplo, van a seguir un mal ejemplo que los va a llevar a la perdición. Somos responsables de lo que hemos recibido. Hemos recibido la luz y la salvación de Jesús. Dicho esto, escupió en tierra, San Juan capítulo 9 versículo 6, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Un milagro estaba a punto de ocurrir. Este hombre había sido ciego de nacimiento. Muchos profetas, muchos hombres habían venido, líderes religiosos. Nadie lo había sanado. La gente de aquel tiempo no se quería acercar a la gente que estaba enferma. Se contaminaban. No querían extender su misericordia. La misericordia que recibían de Dios no la querían extender. Al igual que hoy en nuestros días, diferente gente no quiere mostrar misericordia. Aún cristianos con una doctrina equivocada rechazan a los que viven en una manera incorrecta. Y verdaderamente vinimos a este mundo, o estamos comisionados en este mundo, para llevar la palabra de salvación a los que están perdidos. Jesucristo mismo hablando, Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Lo que pasa es que la humanidad, la sociedad, aún el pueblo cristiano, juzga equivocadamente y no puede extender la mano de misericordia, o no puede extender, llevar la palabra de Dios a aquellos que viven o están en tal o cual pecado. Y en realidad fuimos comisionados a ir a los que están en el mundo a llevarle la palabra de salvación. Estamos comisionados. Si no, ¿quién les va a llevar la palabra? Pero escúcheme, con el ejemplo. Nuestra vida tiene que ser diferente. No nos vamos a envolver en los negocios del mundo para salvar al mundo. Te puedes quedar enredado en los negocios del mundo. Vas a ir en el negocio del Señor a llevar la palabra de Dios y sigues tu camino derecho. Es lo que Jesús hizo. Jesús fue donde estaban los pecadores. Jesús fue a comer con los publicanos, con las prostitutas, con los ladrones. Jesús estuvo en medio de ellos, pero no se envolvió con ellos. Fue a llevar la palabra de Dios y siguió su camino. Él sabía lo que venía. Nosotros hemos sido enviados a llevar la palabra de salvación, pero no a envolvernos en los negocios del mundo. Y si algo nos causa tentación, a ese lugar no nos presentamos. Amén. Dice el Señor, o la Escritura: y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces
y se lavó y regresó viendo. En la misericordia de Dios, este hombre había sido ciego de nacimiento, no porque pecó él, no porque pecaron sus padres, para que las obras de Dios se manifestaran en él, y en el momento indicado llegó el Salvador, le dio la sanidad, le trajo la sanidad en el momento justo, ni antes ni después. Estaba ya separado el tiempo para manifestar las obras de Dios, al igual que hoy en nuestros días. Hay obras que están preparadas para que se manifiesten a través de tu vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir la voluntad de Dios a través de nuestra vida. Permitir que la palabra de Dios sea extendida con misericordia para aquellos que tienen necesidad. Permitir que el reino de Dios sea extendido sobre aquellos que están pasando o están en una situación de necesidad, de enfermedad. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En la misericordia de Dios recibió la sanidad. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy el ciego. Aquel hombre decía: yo soy el ciego, pero ahora veo. Por la misericordia de Dios ahora veo. Gente por años no le rechazó, le dio la espalda, pero llegó el Hijo de Dios, el que te comisionó a ti y a mí a que seamos luz, y en un instante le regresó, le dio la vista a aquel ciego. La gente no lo podía creer. La gente no puede creer las obras de Dios a través de tu vida. La gente no puede creer, no es posible. Yo lo conozco desde que nació, a Carlos, a Juan, a Enrique, a Pedro, a todos, yo los conozco, dice la gente. Yo conozco a esta persona desde que nació, no es posible. Pero Dios tiene un plan preparado para tu vida. Dios tiene obras manifiestas, listas para ti. Llegó el Hijo de Dios, le dio la sanidad y la gente se sorprendió. ¿Qué pasa cuando le entregas tu vida a Cristo Jesús y cuando te atreves a vivir como Él quiere que vivas? La gente que nos rodea se sorprende, porque hay un milagro interno, un milagro más grande que cualquier milagro de sanidad. Es el milagro de salvación, de transformación, de cambio dentro de una persona. La gente se sorprende, los vecinos se sorprendieron, decían: él es, otros decían: no, a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Qué ocurre? ¿O qué ocurrió? Este hombre, este joven, recibió la sanidad divina, pero Cristo venía con un plan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron, le rechazaron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese eres tú y ese soy yo. ¿Y para qué nos dio esa oportunidad? Para llevar su palabra, para llevar su reino a donde quiera que vayamos. Yo no sé predicar, dirá alguien. ¿Puedes llevar un folleto? Yo no sé hablar. El Espíritu Santo te ayudará a hablar.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Este hombre no estaba estudiado, no había ido a la escuela, toda su vida había sido un ciego, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía nada, ni los números ni las letras conocía. Lo llevaron ante los fariseos y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Se armó un problemón. No querían creer ni siquiera que el hombre estaba ciego. ¿Por qué? Porque Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Los suyos le rechazaron. ¿Qué pasa hoy en estos días? El mundo es de Jesús. El mundo fue creado por Dios. Las personas que viven en este mundo fueron creados por Dios. Jesús, a través de ti, a través de la palabra de Dios, viene a este mundo, pero el mundo le rechaza. La gente le rechaza. La gente no quiere creer en los milagros del Hijo de Dios hoy en nuestros días. Usted y yo creemos y hemos visto milagros. Yo he visto milagros en mi vida, tú has visto milagros en tu vida. Gente dice: no es posible, no es cierto. Gente dice: Dios no existe. Pero la Biblia dice que el mundo es de Dios, que el mundo es de Jesús, y el mundo rechaza a Jesús. Aquellos hombres rechazaron a su Mesías, a su Creador. Entonces Él les dijo: este hombre es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Mandaron traer a sus padres y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Vio la pregunta? El que ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Había tal situación de rechazo hacia Jesús, de incredulidad acerca de las obras que él hace, que dudaban aún de la sanidad de este joven, de que había estado alguna vez enfermo, dice la Escritura. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y gente hoy en nuestros días se atreve a decir que Jesús vivió una vida de pecado, trata de manchar su nombre, pero la Biblia dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es el unigénito Hijo de Dios, el que vivió siempre sin pecado, que nunca pecó Jesús. Usted y yo somos pecadores. Dile al que está a tu lado: tú y yo somos pecadores. Sin miedo, tú y yo somos pecadores, pero Jesucristo es el santo de Dios. Jesús es el santo, Él no pecó. El mundo de su tiempo trató de decir y de manchar su testimonio. El mundo de nuestros días trata de manchar su testimonio, pero alabado sea el Señor, el Señor Jesucristo es santo, sin pecado. Entonces Él respondió y dijo, versículo 25, ellos dijeron: ese hombre es pecador. El ciego respondió: si es pecador,
No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. Ese hombre solamente sabía una cosa: Dios lo había sanado. Jesús es Dios y él lo sabía. Dijo, Él me sanó, yo ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viene de Dios, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Qué tremendo cuando el hombre en su corazón está más ciego que en sus ojos. Esta gente estaba ciega espiritualmente. No podían ver el milagro de Dios, no pudieron ver al Hijo de Dios y le rechazaron. Le rechazaron. Gloria a Dios. Usted que ha abierto su corazón a Cristo, usted que le ha entregado su vida, tiene una morada allá en el cielo. De lo contrario, estaría perdido por la eternidad para ir a parar en el infierno. Pero el Señor Jesús declaró e hizo un milagro de sanidad. La gente pensaba que toda enfermedad venía por el pecado o por algún pecado, quedaba enfermo de tal o cual enfermedad. Pero sabemos que para que las obras de Dios se manifiesten, aunque hay consecuencias que el hombre puede vivir a causa del pecado. Por eso Jesús nos dijo que no juzguemos. Nosotros no sabemos quién o por qué o cuál situación. Nosotros solamente debemos de llevar la palabra de Dios y extender la misericordia del Salvador. Que cuál es el problema de la persona con Dios, ese es otro asunto. Yo no soy juez ni quiero juzgar a nadie. Usted no es juez ni quiere juzgar a nadie, porque nos equivocamos, y en lo que a otro juzgamos, nos juzgamos o nos condenamos a nosotros mismos. Por eso el Señor dijo, checa primero la viga que tienes en tu ojo antes de tratar de quitarle la basurita que tiene tu hermano en el de él. Amén. No juzgamos, llevamos la palabra de Dios, y el Señor sabe por qué o qué se está viviendo en cada vida y en cada persona, o quién está pagando qué, o quién solamente se van a manifestar sus obras de Dios. Dios lo sabe, yo no lo sé, usted no lo sabe. Yo solamente llevo la palabra de Dios y llevo la palabra de sanidad a donde quiera que vaya. Amén. Esa es mi responsabilidad y esa es tu responsabilidad también. Jesús le dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy de este mundo. Amén. Dile al que está a tu lado, yo soy luz del mundo en Cristo Jesús. Y luego póngase de pie, por favor. No podemos dejar pasar un mensaje sin hacer una invitación de salvación. En todo tiempo y en todo momento es necesario que los corazones sean abiertos y se arrepientan de sus pecados y permitan la llegada del Salvador a sus vidas. Y este día no es la excepción. Incline su rostro, por favor. Si alguien no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, si alguien no le ha entregado su vida y su corazón, esta es la noche, este es el día de la salvación.
Dígale con estas palabras: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Sé que había estado ciego, pero ahora veo, Señor. Ahora veo que soy un pecador. Ahora comprendo que he hecho lo malo en mi vida. Por favor, perdóname, Señor. Por favor, sálvame. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy te recibo como mi Salvador. Gracias por salvarme y gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Ese es el milagro más grande, la salvación del alma del ser humano. Y luego vienen los milagros físicos. Oremos para despedirnos. Si alguien tiene necesidad de oración, puede entrar en su silla o venir al altar. Hágalo con toda confianza. Señor, estamos delante de su presencia en este día, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que habiendo sido ciegos, ahora podemos ver, Señor, porque usted, en el poder de su Espíritu Santo y en su misericordia, nos ha permitido ver la verdad de la salvación de Jesucristo, el perdón de pecados. Dios, ahora le pedimos que cada uno de nosotros, Señor, podamos avanzar siendo luz de este mundo, luz en Jesucristo para los que están perdidos. Que mientras el día dure, Señor, cada uno de nosotros con una actitud, Señor, de servicio podamos trabajar y llevar su palabra a donde quiera que estemos, Señor. Bendiga a todo su pueblo en este día, Señor, y ayúdenos a caminar siempre haciendo su voluntad. Proteja a todo su pueblo, oro, Señor, con salud divina, de cualquier violencia, de cualquier incidente, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.